charla, en esta conferencia. Agradecemos que le vayan a dedicar junto con nosotros unos minutos para reflexionar sobre las tendencias, sobre las estrategias que consideramos como equipo de diseño y arquitectura pedagógica son estrategias que vamos a estar integrando en nuestras experiencias de aprendizaje este año. Sean todos bienvenidos. Discúlpenos a los que están sentándose en las escaleras, no hay problema, ¿verdad? Una disculpa muy grande, pero gracias por su interés. Como les digo, nuestro objetivo es compartir algunas estrategias innovadoras que consideramos como tendencia para este año. Estrategias que como docentes, diseñadores instruccionales o directivos podemos integrar en nuestras experiencias de aprendizaje, ya sea un curso, una materia, una asignación, un bloque, que podemos integrar nuevo, novedoso, interesante, atractivo y que enriquezca más que todo el aprendizaje, ese proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestros estudiantes. Nosotros venimos o somos parte de la Dirección de Innovación Educativa y Aprendizaje Digital. Específicamente, somos los responsables del diseño y la arquitectura pedagógica. Nuestro alcance es el diseño instruccional, el acompañamiento pedagógico a expertos y docentes y el diseño de modelos instruccionales innovadores, específicamente para proyectos estratégicos de la institución y mayormente para programas de educación digital que van desde profesional, preparatoria, posgrado y educación continua. Me presento, mi nombre es Miriam Villarreal, responsable del área, y presento a mis colegas Laura Cepeda, Elia Mendoza y Mónica Duarte. Para nosotros es un gusto que estén aquí con nosotros. ¿Cuáles son las estrategias que vamos a compartir con ustedes? Como les decía, estuvimos revisando varios reportes, varios documentos, y hay muchísimos. O sea, si ustedes ven, hay muchísimas estrategias, pero nos vamos a enfocar en 6, principalmente por el tiempo que tenemos y porque creemos que son las que pueden abarcar o cubrir algunas de sus necesidades de flexibilidad, personalización y vivencia. Tenemos aprendizaje inmersivo y aprendizaje adaptativo, hablaremos de ellas. Si nuestras prácticas ahorita están orientadas a la práctica, a la experiencia, a la vivencia, a situaciones reales, vamos a hablar de la evaluación auténtica como parte de ese proceso donde integramos experiencias orientadas a la acción. Igualmente integraremos, les compartiremos algunas estrategias, actividades de conexión emocional que van a motivar a sus estudiantes o pueden motivar a sus estudiantes, porque ustedes saben, ustedes docentes, el estudiante pospandemia no es el mismo. Entonces necesitamos motivarlo, necesitamos generar compromiso. Les vamos a compartir algunas estrategias y finalmente vamos a tocar algo que tiene que ver con el diseño. Les comentaba que nosotros estamos o somos parte de ese equipo de diseño de la institución y hemos visto cómo la inclusividad y la accesibilidad son elementos claves que tenemos que integrar en nuestras experiencias de aprendizaje. Y vamos a adentrarnos un poco en lo que ahorita pues está entrando este año como tendencia, cómo optimizar, cómo automatizar parte de nuestro diseño a través de la inteligencia artificial. En resumen, esto es lo que vamos a ver en los próximos 40 minutos y bueno, dejo el micrófono a nuestra colega Mónica Duarte. Muchas gracias, Miriam. Quisiera, iniciar con esta presentación compartiéndoles la primera estrategia que vemos que ahorita está como muy en boga y que vamos a ver durante todo este 2023. Incluso ya se ve, seguramente ustedes ya han utilizado algunas de estas estrategias, pero bueno, esta primera estrategia tiene que ver con la evolución de nuestros espacios educativos. ¿Cómo va a ser el aula del futuro? ¿Cómo evolucionan estos espacios y que nos van a permitir pues generar el fenómeno de enseñanza-aprendizaje? ¿Ok? Bueno, sin duda alguna, a causa de la implementación de nuevas tecnologías, pero también tiene que ver con el desarrollo de estas nuevas habilidades que les pedimos a nuestros educandos, ¿sí? Es importante que pensemos que ahora, como instituciones educativas, necesitamos transformar nuestros espacios educativos a espacios polivalentes.
¿sí? Espacios que sean flexibles, que sean movibles y que permiten la conexión de diferentes dispositivos. Les voy a mostrar también algunos ejemplos de cómo hemos ido evolucionando en estos espacios educativos, pero el objetivo de esta evolución radica en ayudar a conectar, inspirar y a lograr un aprendizaje más profundo y duradero. Estas serían para mí las principales características o elementos que debe de tener esta evolución de espacios educativos. Número uno, como les decía, esta área de polivalencia, tener entornos educativos diseñados de forma muy apropiada para la cooperación, para la colaboración, pero también para el aprendizaje individual. Entonces, hay que empezar a pensar en cómo podemos ir configurando estos espacios polivalentes, dejando un poco atrás lo que conocemos como lecciones tradicionales y abonando un poco más hacia actividades más prácticas y vivenciales y convertir nuestras aulas en espacios más parecidos a los entornos laborales actuales o a los entornos relacionados con el mundo real. Si nos ponemos a pensar en el espacio educativo en el que la mayoría de nosotros aprendimos, pues era un espacio de 4 paredes, todos en fila, tomaban lista y demás. Poco a poco esos espacios se van a ir flexibilizando. ¿Por qué? Porque nuestro perfil de estudiante es diferente, ¿sí? Tienen otras necesidades, más adelante en el resto de estrategias vamos a ir viendo cómo estas necesidades comienzan a configurar nuestra toma de decisiones en el diseño educativo que otorgamos. Otra característica dentro de los espacios educativos es el aprendizaje ubicuo, ¿sí? Permitir que en cualquier área de nuestro espacio educativo suceda el aprendizaje. Puede suceder en el jardín, puede suceder dentro de lo que ahora denominemos aula y demás. La tercera característica que me gustaría compartirles es que estos espacios educativos deben de tener esa facilidad de incorporar experiencias inmersivas, ¿sí? Experiencias en realidad virtual, realidad aumentada. Es importante que nuestros estudiantes empiecen a tener estas vivencias porque es lo más parecido a lo que pueden tener, y sobre todo en los primeros semestres o en los primeros años de la carrera o de la preparatoria, es lo más parecido que les podemos brindar de una experiencia vivencial real. ¿Sí? Imagínense un chico de medicina que va entrando a la carrera, a lo mejor no puede ir el primer día o durante el primer semestre al quirófano, pero no significa que no podamos llevar el quirófano a él a través de alguna de estas experiencias inmersivas. Estos son algunos ejemplos de cómo ahorita se están configurando actualmente estos nuevos espacios educativos. Por ejemplo, aquí en el Tecnológico de Monterrey, en cada uno de los campus tenemos zonas VR, que son zonas de realidad virtual, donde los alumnos pueden ir a practicar ahí en ambientes diseñados especialmente para llevar la realidad a través de un entorno virtual. Entonces, hay experiencias con laboratorios como esta que les platicaba ahorita, o también pueden analizar la arquitectura de algún diseño y demás en tercera dimensión. Es un lugar muy orgánico porque se parece mucho a la realidad actual y bueno, los alumnos pueden ahí practicar y demás. De hecho, hay una experiencia que a mí en lo particular me gusta mucho, que es esta de Atenas. Hay un video 360 donde los alumnos pueden entrar a Atenas, pueden ahí practicar y demás, ver cómo era la economía, cómo eran los ciudadanos en ese momento y demás. Y bueno, sin duda alguna, logra un enganchamiento bastante duradero para los alumnos. Otro ejemplo es lo que sucede ahorita en la Escuela de Diseño de Stanford, donde tienen espacios polivalentes apoyados con metodologías de Design Thinking para crear productos y demás. Estos son algunos ejemplos de experiencias inmersivas que considero ustedes pudieran integrar o comenzar a integrar en sus clases. Una de ellas es la realidad virtual. Hay simuladores digitales que incluso ya son de acceso libre. Si ustedes buscan en la red, siempre van a encontrar algo de acceso libre que pudieran utilizar. Videos 360 que capturen los alrededores de un escenario para llevar a los alumnos a esa realidad. Entornos inmersivos como el metaverso. Sí, nosotros ahorita en el Tecnológico de Monterrey estamos utilizando Virbela, donde llevamos a los alumnos que con sus avatars tomen una clase ahí y bueno, la verdad es que a los alumnos les ha gustado muchísimo. Y bueno, por último, la realidad aumentada,
que podemos llevar al mundo real elementos superpuestos a través de nuestros dispositivos móviles como el celular. Díganme qué alumno ahorita no tiene un celular, entonces es bastante importante que podamos aprovechar de la realidad aumentada en estos nuevos escenarios. Estos son 4 ejemplos que están sucediendo ahorita en el Tecnológico de Monterrey. A través de realidad virtual, los alumnos aprenden a fabricar un coche y el profesor ahí mismo está viendo cómo lo hacen y ahí mismo les puede entregar evaluación. Otro ejemplo es lo que les platicaba en el espacio, en el metaverso de Virbela, en donde es un campus y bueno, se simulan ahí experiencias virtuales bastante importantes, pero permiten a los alumnos trabajar con otros alumnos en tiempo real. Bueno, lo que les decía de la realidad aumentada, donde se puede visualizar el desarrollo de elementos a través de tercera dimensión. Y por último, tenemos este laboratorio de diseño industrial, en donde los alumnos pueden hacer un recorrido en 360 para conocer el espacio y distintas técnicas utilizadas. Y bueno, ahora cedo el micrófono a Elia Mendoza. Ok, gracias. Bueno, pues uno de los temas que les quiero compartir y que aquí ya han expresado también Mónica y Miriam es sobre las tendencias, ¿verdad? Una de las cosas muy importantes es que vamos a la mejor a tocar varias tendencias que se conectan, ¿verdad? Es como si fuera un gran paraguas y abajo de ese paraguas podemos poner todas las tendencias. Así esta que les voy a presentar en este momento, que también abona a lo que habíamos ya expresado. Por ejemplo, esta del aprendizaje adaptativo está dentro de la parte de la flexibilidad del aprendizaje. O sea, tenemos que pensar en estos momentos en el qué, cómo, cuándo y dónde se va a dar eso. Ahorita hablábamos de los espacios. Entonces, en el qué pueden ser muchos elementos y muchos temas. Ayer escuchábamos a un profesor que le interesaba que sus alumnos escucharan los sonidos de la naturaleza. Y es una temática que a lo mejor no teníamos contemplada. Entonces, aquí hay que pensar en esa flexibilidad, o sea, romper con la forma tradicional, en el qué, en el cómo, los medios, porque ahora nosotros por lo general generamos como profesores los contenidos, pero ahora también los estudiantes son co-creadores de contenido, ¿verdad? Y la forma de las entregas también. A lo mejor antes solamente entregaban a través de un examen. Ahora hay diferentes formas y también diferentes tecnologías o formatos para hacerlo. Puede ser un video, puede ser una infografía, puede ser algo oral, escrito, infinidad. Entonces ahí vamos hacia la flexibilidad para adaptarlo a ¿qué? A los intereses de cada uno de los estudiantes que tenemos. Y este aporte de la flexibilidad aporta lo que es al incremento en la motivación. ¿Por qué? Porque está adaptado a tus necesidades, a tus intereses. Y también llega al aprendizaje profundo, porque al ser de tu interés te comprometes en el aprendizaje y vas más allá. Puede ser, como ahorita decíamos, en los espacios ubicuos, pues también hay el aprendizaje ubicuo, el aprendizaje adaptativo, interdisciplinar, ¿sí? ¿Qué pensamos? Por ejemplo, nosotros debemos de pensar en los tiempos de estudio. Unos necesitan tiempos largos, otros tiempos cortos, acelerados. O sea, esa es la adaptación que nosotros tenemos que buscar y la flexibilidad. La otra es, aquí tenemos los requerimientos de ingreso, por ejemplo, programas abiertos, continuos, en ciertos periodos, la entrega y la logística, pues ustedes saben que actualmente puede ser presencial, puede ser online, puede ser híbrido. Tenemos realmente un paraguas muy grande donde podemos nosotros hacer llegar a nuestros estudiantes estos ambientes de aprendizaje flexibles y adaptados a sus necesidades. Y también en el diseño instruccional, que ahorita vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos la flexibilidad y también la personalización. Les digo que las tendencias van unidas, se pueden conectar entre sí. Aquí la personalización, pues tenemos esa oportunidad como institución de ver cuáles son los intereses de los alumnos y poder adaptarlo a lo que ellos quieren. Estas tendencias pueden estar ligadas a tecnologías, pero lo más importante es que nosotros tengamos ese enfoque hacia dónde queremos llevar estas estrategias y qué queremos lograr con nuestros alumnos. Aquí dentro de nuestra institución, como Tecnológico de Monterrey, tenemos este tipo de tendencias, tanto la personalizada, la adaptativa y sobre todo la base de ellas es la flexibilidad en el aprendizaje. Se manifiesta en diferentes momentos con diferentes características, pero ya las estamos implementando. Y creo que ustedes también
en sus aulas lo pueden hacer, en sus instituciones con los recursos que ustedes tengan. En la parte del aprendizaje que tenemos nosotros aquí, del adaptativo, una de las cosas muy importantes es que el alumno puede autodirigirse, o sea, puede tener el control de su proceso de aprendizaje, que eso es fundamental. Y en esta adaptación, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ahorita decimos que estamos en un ambiente que le vamos a diseñar, estamos hablando del diseño. Aquí dentro del diseño, en la ruta de aprendizaje, nosotros establecemos un camino para que él por sí mismo pueda dirigir su aprendizaje, ¿verdad? Aquí vamos a ver que hay contenidos que podemos exponer al alumno, diferentes tipos de actividades, la cantidad de los recursos que puede visitar y sobre todo para que genere la autogestión. Entonces esta ruta de aprendizaje la creamos y la diseñamos nosotros basados en el perfil de los alumnos, pero ellos deciden por dónde irse. Aquí les quería mostrar que la parte del diseño que estamos trabajando para crear este ambiente de flexibilidad y en el adaptativo tiene que contar con temas cortos. Aquí le pusimos temas modulares, pequeños y cortos, que tenemos que decidir nosotros, les digo, en el diseño y los alumnos en la elección. Luego las actividades deben de permitir que el alumno sepa cómo va avanzando, sepa su progreso. Entonces la debemos de diseñar también actividades que me permitan, una vez que ya definí los logros de aprendizaje, los objetivos, tengo que definirlas. Y los recursos pueden ser variados, de muchos tipos y de muchos formatos. En el diseño se piensa que yo como profesor o como escuela, como institución, tengo que diseñar todos los recursos, pero no, ya existen, ¿verdad? Catálogos, o puedo hacerlo de manera colegiada, no tengo que ser yo únicamente el que haga todos los recursos que necesita mi alumno, puedo utilizarlo. Y aquí viene algo que se llama curación de contenido, porque a lo mejor los contenidos y los recursos no están de acuerdo a mis objetivos, pero los puedo adaptar. Entonces aquí los invitamos que vean eso, lo que es lo que son las bases de datos, de recursos, que lo trabajen de manera colegiada y que también compartamos el conocimiento. O sea, que esos recursos que ustedes hagan puedan ser abiertos para que los demás los puedan utilizar. Otro elemento también importante es que con la adaptación del aprendizaje y con la tecnología, el alumno hace una actividad o hace una evaluación, inmediatamente sabe cómo le fue, ¿verdad? ¿Cómo voy? ¿Qué necesito? Y lo importante es que lo redirecciona. Voy bien, subo de nivel, por decir así. Y necesito reforzar, puedo regresar. Y puedo regresar y tal vez visitar el mismo recurso o uno nuevo que estamos haciendo. Y la otra es que en la adaptación siempre tiene que haber una forma de monitorear el seguimiento y el progreso de los alumnos para ver y tomar decisiones hacia dónde va el aprendizaje de cada uno, pero también en forma grupal. Aquí les presento un modelo didáctico que se hizo para una de las experiencias de aprendizaje que tenemos y quisiera nada más destacar de aquí la parte del adaptativo. Es que ahorita, en este momento, se está enfocando el aprendizaje adaptativo a los niveles de aprendizaje, quizá digamos los más básicos o los primeros, como son el comprender, el conocer, el aplicar. ¿Por qué? Porque a lo mejor son los aprendizajes más sencillos que en este momento consideramos que los alumnos pueden trabajar por sí mismos, ¿sí? Que pueden autodirigirse. Entonces, ¿pero qué puedo hacer yo? Puedo combinar, como les mencionaba, puedo combinar en mi estrategia de aprendizaje una parte que sea adaptativo y la otra puede ser mi clase activa. Puedo utilizar casos, prácticas. Entonces, aquí este modelo es algo importante porque creo que donde nos estamos enfocando en lo adaptativo es la base del aprendizaje, pero eso no quiere decir que no podamos ir a un nivel más alto del que ahorita lo estamos haciendo. Ahorita es porque la tecnología y tal vez también el perfil de los alumnos me lleva a que lo trabaje en esos niveles. Ya nada más, por último, les comparto algunas estrategias que se han hecho aquí. Por ejemplo, para matemáticas lo hemos hecho en preparatoria, para ingeniería en profesional, también se ha hecho para la parte de idiomas. Como les decía, casi los conocimientos que se utilizan para el aprendizaje adaptativo son aquellos
que creemos nosotros que son repetitivos, que tienen respuesta inmediata y respuesta única también, ¿verdad? Que eso es importante. Pero vemos ahí un ejemplo que les quise compartir. En otra sesión que van a tener profundizado del adaptativo van a ver. También en posgrado se puede realizar a través de proyectos. Por ejemplo, aquí en la parte de posgrado no se utilizó realmente una tecnología para el adaptativo, sino más bien la estrategia los llevó a eso. El alumno entraba y decidía el tipo de proyecto y de acuerdo al proyecto que se establecía, se le planteaba una ruta de aprendizaje. Eso sí, aquí en la parte de posgrado, a lo mejor la retroalimentación, como era un proyecto, no se utilizaba tanto la tecnología y la retroalimentación inmediata, sino que el proyecto tenía un tutor, pero la ventaja era que los alumnos elegían el proyecto que querían realizar y de acuerdo al proyecto que elegían era el asesoramiento y el seguimiento que se le daba y pues el resultado también era diferente y se hizo en un nivel de posgrado. Entonces yo creo que no importa el nivel, lo importante es que nosotros llevemos a la práctica este tipo de estrategias, busquemos las formas, no hay un camino único, no hay una receta, pero creo que sabiendo que para allá debemos de ir, para allá es la tendencia, podemos buscar las formas de llegar, ¿verdad? Y poder proporcionar este tipo de ambientes de aprendizaje al alumno. Y aquí las plataformas que están viendo, tecnológicas como el ALE, Realize, esos que tenemos aquí, Codebook, son las que nosotros hemos experimentado aquí como Tecnológico de Monterrey. Realmente estamos iniciando, creo que vamos por buen camino y vamos a ir buscando diferentes tipos de tecnologías. Lo importante es buscar la flexibilidad, la personalización y la adaptación en el aprendizaje de los alumnos. Y pues bueno, yo aquí les comparto ahora este nuevo tema de evaluación auténtica que nuestra compañera Miriam va a trabajar. Gracias, Elia. Ya llevamos dos, el aprendizaje inmersivo con Moni, ahorita Elia nos habló mucho y muy detallado del aprendizaje adaptativo. Los quiero invitar, hoy en la tarde va a haber una conferencia especial de aprendizaje adaptativo aquí en este mismo lugar, ahorita les paso la hora, porque ahí se va a profundizar sobre este tema del aprendizaje adaptativo, a las 4 de la tarde, ¿verdad? Bueno, aquí mismo. Ahora les voy a hablar rápidamente sobre lo que es la evaluación auténtica. Nosotros estamos orientando nuestras experiencias de aprendizaje al desarrollo de competencias. Casi todos estamos integrando estrategias como el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en problemas, el aula invertida, el experimental, método de casos. Queremos desarrollar en nuestros estudiantes competencias, habilidades, queremos que las demuestren, queremos que las desarrollen. Entonces tenemos no solamente que dar ese propósito práctico, real, significativo a la experiencia, sino también orientar la evaluación a esa parte contextualizada a entornos reales. Y a eso es a lo que llamamos evaluación auténtica, evaluar el aprendizaje contextualizado a través de situaciones relevantes en la vida real y que resuelvan los estudiantes problemas significativos de naturaleza compleja. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como diseñadores? ¿Qué recomendamos? En principio, diseñar experiencias de aprendizaje que sean creativas, que sean basadas en situaciones reales. Tenemos que enfrentar a nuestro estudiante a lo que van a vivir posterior a terminar sus estudios. Tenemos que demandar al estudiante que resuelva activamente tareas complejas y auténticas para solucionar dichos problemas. Y debemos desempeñar tareas que estén o que trasciendan los muros escolares, el salón de clases, que sean ya sean simuladas o en entornos reales. Entonces, eso es la evaluación auténtica, evaluar el aprendizaje de manera contextualizada a través de situaciones reales. Rápidamente, ¿qué elementos integran la evaluación auténtica? Tienen que tener un sentido de reto. Los estudiantes actuales se sienten atraídos a las cuestiones que los retan. Entonces, nuestras situaciones, nuestras actividades, nuestras evaluaciones tienen que tener ese sentido de reto. Tienen que tener un resultado tangible, ya sea durante el desempeño o como producto final. Lo más importante, o parte de lo más importante, que transfieran lo que aprendieron, esos conocimientos que se vivieron, que se ofrecieron en módulos a través tal vez de un adaptativo o a través de un inmersivo, que lo transfieran ese conocimiento a la práctica, que les permita tener procesos de metacognición, de autorreflexión. ¿Cómo voy? ¿Qué me falta? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis áreas de oportunidad?
que tenga un carácter formativo continuo, generalmente no dejar todo al final, sino en ese proceso de evaluación formativa a lo largo de la experiencia de aprendizaje, es lo que la hace también única y muy enriquecedora. La retroalimentación, ahorita ella lo comentaba, es parte importante de los procesos de evaluación. La retroalimentación constante que estamos observando como docentes cuando están desarrollando sus actividades, sus evaluaciones, decirle cómo van, qué áreas encontramos de oportunidad y que vean el valor de la colaboración, el valor de compartir los aprendizajes, construir juntos, co-crear. Entonces, esos son los elementos generales. Si ustedes quieren algunos ejemplos de cómo evaluar de manera auténtica, aquí tenemos, ustedes saben, una competencia se compone de conocimientos, habilidades, actitudes, y van desde el saber hasta el hacer. Entonces yo puedo empezar con actividades que me permitan que el estudiante demuestre su conocimiento, su actitud a través de ensayos, exámenes, mapas, pero si quiero que ellos me demuestren que saben cómo hacerlo, que me demuestren que lo hacen, su desempeño, su ejecución puede integrar estrategias que van más en el nivel de autenticidad, como son retos, creación de portafolios, simuladores, escenarios situados, entre otros. Algo importante que estamos ahorita haciendo en la institución es integrar tecnología, y aquí le llamamos tecnología de vanguardia, a esta evaluación auténtica. Uno, porque en el ADN de la institución, en la innovación educativa, sabemos que beneficia los procesos de enseñanza-aprendizaje, y otra, porque específicamente en la evaluación hemos visto grandes beneficios. Algunas tecnologías de vanguardia que hemos estado integrando en estos procesos de evaluación auténtica es, como lo mencionó ahorita Elia, el aprendizaje adaptativo, la realidad extendida, las simulaciones y la inteligencia artificial. Así se vería nuestro portafolio de experiencias cuando le integramos tecnología. Hay un sinfín de tecnologías, de herramientas, de aplicaciones. Mañana a las 8:30 aquí hay una plática, o en rectoría, ahorita también les paso ese dato, donde van a ver las 10 tendencias tecnológicas que se entrelazan. Siempre hemos dicho que la tecnología tiene que estar entrelazada con la metodología, con las estrategias didácticas. Y así se vería un portafolio de un alumno que utiliza tecnologías para su proceso de evaluación, no solamente evaluando con exámenes, sino con todos estos recursos que tenemos a la mano dentro de estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Por último, para cerrar este punto, quiero enseñarles un video. Aquí nos van a compartir un video. Este video es un ejercicio que hicimos. Teníamos ciertos detalles con un examen de la clase de estadística, porque estábamos orientados a la práctica, pero el examen todavía no lo modificábamos, seguía siendo muy tradicional, era un examen. Entonces diseñamos una experiencia inmersiva que permitió al alumno aplicar sus conocimientos en un entorno inmersivo. Adelante. Evaluación en mundos inmersivos. Exámenes. Mejor prueba esto. La metodología en la que se basa este recurso pone a prueba las habilidades globales del alumno. Una evaluación vivencial inmersiva que aporta una experiencia en la toma de decisiones que es parte fundamental para la resolución de situaciones, reforzando el aprendizaje y las competencias de comportamiento que de manera tradicional no se lograrían. Perfecto, muchas gracias. Hay hay mucha relevancia al integrar este tipo de experiencias o este tipo de evaluaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde preparar al alumno en un contexto real, aunque sea simulado, para el profesor ver la tecnología como un aliado que le va a permitir brindar mayores elementos y otorgar una retroalimentación más efectiva, y para la institución el mantenerse a la vanguardia. Y hasta aquí el tema de evaluación auténtica. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar un poco de la conexión socioemocional. Ya hablamos de cómo deben de cambiar los espacios, cómo integrar aprendizaje inmersivo, cómo respetar la parte de personalización del aprendizaje, y bueno, ahora cómo hacer evaluaciones más auténticas y que vayan más allá de solamente demostrar
conceptos y demás. Bueno, una parte que ahorita viene muchísimo en las instituciones educativas, y bueno, si ustedes ven los principios de la UNESCO, nos dicen que este año cuidemos mucho la parte de Wellness Education, y bueno, de ahí va esta parte de lograr conexiones socioemocionales con nuestros alumnos. El perfil que ahorita tenemos en las aulas, desde el kinder o desde el jardín hasta el posgrado, es un perfil que tiene una característica en común: necesitan sentirse motivados y comprometidos con su aprendizaje para poder aprender, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Pues porque el cerebro aprende si hay emoción. Si ustedes ahorita recuerdan cuál ha sido el mejor aprendizaje que obtuvieron en su paso por las instituciones educativas, les va a generar una emoción ese recuerdo, ¿no? Ese sería el principal elemento que me gustaría destacar. Y bueno, por eso es importante que busquemos en los procesos de enseñanza-aprendizaje que haya conexiones emocionales. Como les dije hace un momento, los nuevos contextos nos piden esta parte, que consideremos las emociones, que consideremos la salud mental, que también es un tema que vamos a tener que cuidar mucho en nuestras aulas, en nuestras instituciones educativas. Y bueno, es también muy importante que sigamos teniendo en cuenta que también para almacenar información en nuestro cerebro necesitamos que existan conexiones emocionales. Me gustaría compartirles estos 8 principios de la neuroeducación que consideramos aquí en el Tecnológico de Monterrey que todos los docentes y educadores debemos conocer. Primero, que el cerebro es social, es plástico, es adaptable y es único. El segundo, que las emociones impactan de forma importante en nuestro aprendizaje. Tercero, que es muy importante para nuestros alumnos desarrollar una mentalidad de crecimiento utilizando actividades retadoras y de educación positiva. Cuarto, el espacio físico es importante, pero también el clima emocional que sucede en ese espacio físico es importante. ¿Por qué? Porque impacta en la reducción del incremento de la ansiedad de nuestros alumnos y en la reducción del estrés en nuestros alumnos. Quinto, las funciones ejecutivas como la toma de decisiones son cruciales para la atención, memoria y el autocontrol. Sexto, la actividad física, el sueño, la alimentación y el movimiento influyen sobre nuestro cerebro. Séptimo, los elementos de gamificación o gamification en el ambiente de aprendizaje ya son una necesidad. Está comprobado que los alumnos se sienten más enganchados cuando hay elementos lúdicos en la forma en la que aprenden o en sus actividades de aprendizaje. ¿Te puedes regresar tantito más para el último? Bueno, que los tiempos de atención y las repeticiones son importantes. No nos olvidemos, por favor, de estos 8 principios. Yo sé que a lo mejor ahorita no los podemos tener a la mano, pero es importante que pensemos en ellos al momento de diseñar y también al momento de implementar. Estas son algunas de las estrategias, no las voy a leer, sé que muchos están tomando fotografías, pero es importante que sepan que sí hay estrategias como tal, o que las estrategias que actualmente ustedes ya utilizan en su salón de clase pueden ayudarles con ciertas adaptaciones a generar este compromiso y motivación en los chicos. Por ejemplo, pues bueno, poner actividades donde los alumnos puedan cooperar con sus alumnos, con sus profesores, actividades lúdicas y también actividades donde ellos puedan desarrollar autoconocimiento y que colaboremos en su desarrollo de autoconcepto. Estos son algunos ejemplos que me parecen importantes de cómo sí existen estrategias de conexión emocional en el aula. Por ejemplo, hay una escuela en Massachusetts donde utilizan el mindfulness en el aula. Entonces, los profesores tomaron estos cursos para poder manejar su respiración y enseñaron a los alumnos a que también ellos pudieran manejar su respiración. Ya ahora, al momento de presentar alguna evaluación, algún proyecto o alguna situación en donde los alumnos pudieran considerar que se iban a poner nerviosos, pues rápidamente utilizan el mindfulness y vuelven a su centro de forma rápida y más amable para los alumnos. Luego está otro ejemplo que me gusta a mí mucho, que es este que está acá abajo, el de aprender marketing en 5 minutos. Hay una aplicación en Google que se llama Primer,
donde los alumnos pueden tener pequeñas lecciones sobre marketing. Son lecciones que no van más allá de 5 minutos y bueno, que también les ayuda a los alumnos a generar este enganchamiento sobre alguna temática. Hace un momento Elia nos platicaba esta recomendación de aprendizaje adaptativo de tener lecciones modulares. A lo mejor son muchas, pero en tiempos cortos que permitan a nuestros alumnos facilitar esa retención y conexión y demás. Y bueno, por último, me gustaría compartirles esto que tenemos nosotros en el modelo TEC 21 de romper la barrera, lo que le llamamos romper la barrera del periodo académico. Nosotros en TEC de Monterrey tenemos una variedad de unidades de formación y tenemos unidades de formación que duran 5 semanas, en donde los alumnos pueden desarrollar subcompetencias. Entonces, me gustaría recomendarles también que piensen y reflexionen en esos tiempos de duración. A lo mejor no necesitamos materias ya de 18, 19 semanas, sino materias un poco más centradas en el desarrollo de subcompetencias. Y bueno, pues siguiendo con las tendencias, este que les voy a compartir es muy importante en el sentido de que estamos hablando de una tendencia que está a todos los niveles, no solamente de la educación, lo que es la inclusividad, y eso nos lleva a la accesibilidad. ¿Qué considerar? Aquí les comparto 4 cosas que considerar cuando estamos hablando de inclusión y accesibilidad en la educación. 1, la igualdad. Es que tenemos que reconocer en este caso el derecho de todos. ¿El derecho de qué? En este caso, el derecho a las mismas oportunidades para aprender, tomando en cuenta las necesidades de cada quien y tomando en cuenta la diversidad. Son conceptos que se conectan entre sí, la diferencia entre las personas y sus identidades también. ¿Eso qué nos va a llevar? A la 4ª, que es crear un ambiente de inclusión. O sea, nosotros podemos crear un ambiente de inclusión tanto si estamos en una clase presencial o una clase digital. Les voy a compartir algunos elementos para crear este ambiente inclusivo en la parte digital. Aquí que vamos a pensar en lo que les decía ahorita, pues vamos en la edad, en el género, en la historia personal, en alguna discapacidad, en el contexto socioeconómico, las oportunidades educativas, los valores personales, las costumbres, la espiritualidad de cada quien. Todo esto es lo que tenemos que considerar nosotros cuando diseñamos ambientes de aprendizaje para buscar la inclusión y la accesibilidad. Adelante. Miren, aquí por ejemplo se habla mucho de la parte de la inclusión, la diversidad, todo esto, y hacia dónde nos enfocamos. Casi siempre se enfoca uno hacia aquellas poblaciones que realmente a través de la historia han sido como que dejadas atrás. Por ejemplo, nosotros tenemos poblaciones vulnerables en la educación, aquellas personas que no es tan fácil tener un centro educativo al cual tomar educación de cualquier tipo de nivel. Se ha creado un ambiente con la parte digital del internet, el acceso, pero aún así el acceso a la educación a través de la distancia con la tecnología tiene también elementos que nosotros cuando empezamos, bueno, pues ya hay internet, que todo mundo se eduque, ¿verdad? Que todo mundo tome clases, ¿sí? Y a lo mejor sí tiene internet, a lo mejor sí le ha llegado ahí donde está. Sin embargo, esa conectividad no es a lo mejor como la que tenemos aquí si nos conectamos aquí a la red y todos estamos conectados. No existe realmente. A lo mejor esa conectividad solamente es 1 hora, 2 horas o tiene que desplazarse, no sé, 3 horas para llegar a un centro para poder tener su educación. Entonces, cuando diseñamos estos ambientes de aprendizaje y hablamos de inclusión, tenemos que considerar en esos diseños que la persona pueda estar trabajando 1 hora, 2 horas solamente conectado. Y los tipos de recursos que utilizas también son importantes. No todo va a poder descargar, no todo va a poder escuchar o ver. Entonces no tenemos aquí una inclusión cuando creemos que estamos conectados 7/24 porque eso no existe. Entonces cuando hablamos de inclusión en un ambiente de aprendizaje digital tenemos que considerar esto. Otra parte, la discapacidad. Si creamos un ambiente de aprendizaje digital, tenemos que pensar que ese ambiente de aprendizaje, las imágenes, los textos, deben de contribuir para que tanto la persona que sea débil visual o una discapacidad visual o auditiva lo pueda hacer. Actualmente se cuentan con tecnologías que podemos incluir en los ambientes de aprendizaje para que una persona, por ejemplo, que tenga discapacidad visual, pueda escuchar, o sea, lo que está ahí. Pero no solamente escuchar las letras, sino para que le pueda describir las imágenes y él pueda saber qué es lo que hay ahí. Entonces, todo este tipo de cosas hay que considerarlo en el diseño de los ambientes de aprendizaje. El idioma.
puede ser de personas que tengan algún dialecto, que a lo mejor eso lo sabemos, pero el idioma también y el acceso a la educación es un derecho que debemos de tener todos y que también puede ser que nos incluya o nos discrimine porque no tenemos acceso a la información. Entonces el idioma en la forma que dan las clases, por ejemplo, aquí lo estamos dando en español, que se pueda traducir, no sé, al inglés, al francés, al italiano, o en japonés, al español, en automático. Entonces, dentro de la parte digital, en los ambientes de aprendizaje, debemos de pensar en eso. Cómo ese conocimiento puede llegar a través del idioma con la tecnología, con lo que son, todo lo que son los traductores automáticos, que todavía es como que en sus pininos ya hay, pero podemos estar haciendo esta conferencia y en automático, no sé, eliges el idioma que necesites para hacerlo, ¿verdad? También tenemos la parte de la accesibilidad en la web, en los ambientes digitales. Aquí, independientemente de la discapacidad, del contexto de su navegación, tenemos que crear este tipo de ambientes de aprendizaje y nosotros podemos ir a ver reglas y lineamientos para hacerlo. Ya ahí existen guías que podemos consultar para hacerlo. Otra cosa que les quiero comentar también de la parte de la inclusión está en el lenguaje incluyente. Aquí les pongo 3 cosas que deberíamos estar considerando. Uno, lo que todos sabemos, las palabras que utilizamos para hacerlo, ¿verdad? Eso es lo más básico y lo que más hemos escuchado. Pero en un ambiente de aprendizaje también tenemos que cuidar las narrativas. Por ejemplo, aquí les pongo una imagen. ¿Quién es el héroe? ¿Una mujer? ¿Un hombre? O sea, ¿quién es el importante? Entonces, las historias, los personajes, los protagonistas, en lo que contamos, tanto hablado como en lo que escribimos, es importante. Otros son las imágenes. Si vemos una imagen, si vean en el centro hay un doctor, suponemos, pero es del sexo masculino y atrás hay una mujer. Entonces, este tipo de imágenes tienen y dan una vista de una percepción. No es malo que lo pongamos, pero si yo utilizo ese tipo de imágenes en mi discurso, pues estoy reafirmando un tipo, ¿verdad? Entonces, estoy dejando afuera. Entonces, tengo que utilizar un lenguaje incluyente en las palabras, en la narración, en mis historias, en mis casos. Puedo poner un caso, a veces había historias en la que se ponía un caso en la que solamente el ingeniero López, y es hombre, ¿verdad? El licenciado Gutiérrez es el dirigente, el líder. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante, cree uno que no, pero impacta. Ahí estamos hablando de la inclusión. Y para esto, y para crear el ambiente de aprendizaje, tenemos nosotros que trabajar a través de un diseño universal del aprendizaje que ya existe, o sea, ya hay lineamientos. Yo los invito a que entremos, lo revisemos, para que nosotros lo podamos aplicar, tanto si es un ambiente presencial como digital. Sobre todo va para el ambiente digital, pero yo creo que tiene muchos elementos que podemos incorporar. Y ya tenemos nosotros aquí para el aprendizaje digital, también existe para la accesibilidad. Cuando yo ponga una herramienta tecnológica, debo de verificar que sea accesible. ¿Accesible para quién? Ahorita decíamos, para débiles visuales, para débiles auditivos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, ¿para quiénes? Aquí hay otro elemento. ¿A quiénes? A lo mejor por las características o requerimientos de hardware y software que tienen las computadoras, también es una limitación, simplemente en la descarga de la información. Y bueno, creo que con esto es importante que nosotros consideremos que la inclusión y la accesibilidad debe ser una tendencia actual que debemos estar implementando en nuestros ambientes de aprendizaje. Gracias, Elia. Y bueno, ya por último, esta última tendencia que entra muy fuerte este año, seguramente muchos de ustedes han empezado ya a escuchar estas conversaciones en el tema educativo, que es la inteligencia artificial. Digo, no es algo nuevo que nunca hayamos escuchado, pero sí entra muy fuerte este año como tendencia, pues estas tecnologías, ¿verdad?, que vienen a optimizar, que vienen a ejecutar tareas cognitivas de manera automatizada y empiezan ya a verse estas nuevas herramientas de nueva generación, pues que empiezan ya a hacer muchas cosas que antes creíamos casi imposibles, ¿no? Cosas que con simplemente darles un texto, una indicación, ya te sacan ilustraciones, fotografías, guiones, ensayos, etcétera, ¿verdad? Empezamos a escuchar ya herramientas que nos están ya empezando a quedar cortos, ¿no? Bueno, para que le tomen aquí foto rápidamente. Y bueno, tenemos, y seguramente una de las principales herramientas que empezamos a escuchar y que ha causado ya más controversia es el chat GPT.
que ya empieza a escucharse, ¿verdad? Es capaz de escribir ensayos, escribir poemas, tú le pides, haz un guión que incluya tal cosa y tales características y te lo saca en segundos. Entonces, esta herramienta incluso se está empezando a utilizar para automatizar el diseño instruccional, te hace, hazme unos objetivos de aprendizaje para abarcar tales niveles cognitivos de tal tema y en automático, y empieza a tener ya un impacto en el nivel educativo, tanto para estudiantes como para profesores. ¿Qué sucede? Que la llegada de estas tecnologías, pues obviamente empieza a causar inquietudes, ¿no? Y sobre todo en el ámbito educativo, la inquietud principal es la integridad académica, el impacto que puede llegar a tener esta tendencia en los temas de integridad académica y la pertinencia de su uso en el aprendizaje. Ese es el principal impacto que empezamos a ver y a notar de inquietud. ¿Qué podemos hacer desde las instituciones educativas y como docentes? Súper importante empezar a adentrarnos en el tema, no tenerle miedo y satanizarlo y romper nuestros propios paradigmas. Necesitamos entender qué es, cómo se come y cómo se usa desde las instituciones educativas, empezar a tomar las posturas, reevaluar nuestra normativa, identificar en qué casos sí, en qué casos no, y como docentes también pensar en formas en las que podemos aprovechar estas tecnologías y estas herramientas. Me quedo con esta frase de David Pérez Villena, me encanta, y no solo aplica para esta herramienta, sino para todas estas herramientas de inteligencia artificial. Si le entramos con miedo, demuestra que estamos teniéndole miedo al progreso, a la evolución. Es algo normal, natural, estamos viendo, claro, algo revolucionario, pero también es momento de tener y tomar una postura. ¿Cómo le entramos a esto para que sea en beneficio del aprendizaje de nuestros estudiantes? Los dejamos con esta reflexión ya para cerrar. Pues muchísimas gracias. Con esto hemos concluido nuestra charla. Muchas gracias. Una gran disculpa porque nos comimos mucho tiempo. Tenemos nada más oportunidad de 2 preguntas. No sé si alguien quiera compartir o si no, al final aquí nos vamos a quedar las 4 para, si alguien quiere en particular atender algún tema, estamos aquí.